¿Cómo te identificas? ¿Te conoce la gente por la manera que conduces tu vida? Santiago 1:1 dice, Santiago o Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Cómo es que usted se identifica con los demás? La identidad cristiana está directamente conectada con su relación con Cristo. Y eso es lo que abordaremos hoy en nuestro recorrido por el libro de Santiago, capítulo por capítulo, verso por verso. El libro también se puede llamar libro de Jacobo. Yo pudiera presentarme en varias diferentes maneras. Pudiera decirles, hola, me llamo Luis, o soy el hijo de Luis y Esther, o el esposo de Elisa, o el padre de Esperanza, Elías, Alisandra y Esther. También pudiera presentarme como el hermano mayor de José, Leonel y Ezequiel. O pudiera decir, soy el tío de, o soy, etc. Santiago pudo haber hecho la misma cosa. Él pudo haber dicho, soy Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén. O soy Santiago, el hermano de Jesús. Pero escuchen lo que dice Santiago. Escucha su identidad. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Luis, ¿cómo sabemos que este Santiago es el hermano de Jesús? ¿Acaso no había varios con el nombre de Santiago o de Jacob o Jacobo en el Nuevo Testamento? La respuesta sería sí. En el primer siglo, el nombre Jacob o Jacobo era tan común como lo es José o Juan hoy en día. Y la descripción de este autor de ser un siervo del Señor pudo haber sido usada para describir a cualquier cristiano. Hay por lo menos 4 diferentes Jacobos que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero primero, ¿cómo llegamos a Santiago de Jacobo? En griego, Jacobo o Jacob se pronuncia Jacob, pero en español es San Jacob. Pasó a ser Santiago. Así que veamos los 4 Jacobos. Jacobo, el hijo de Zebedeo, lo encontramos allá en Mateo 4, del 18 al 22, Marcos 1, 19 y Lucas 6, del 12 al 19. Jacobo, el hijo de Alfeo, lo encontramos en Lucas 6, 15. Jacobo, el hermano de Judas, no Iscariote, lo encontramos en Lucas 6, 16 y Hechos 1, 13. Y Jacobo, el hermano de Jesús, en Mateo 13:55, Marcos 6:3, Hechos 12:17 y Gálatas 1:19, entre otros. De estos 4, ¿quién tiene mayor probabilidad de ser el autor? Ahora, es posible que otro Jacobo o Santiago de quien no tenemos mención pudo haber escrito la carta. Sin embargo, considerando que el autor no se tomó el tiempo para identificarse de otra manera, entonces asumimos que los lectores sabían quién les estaba escribiendo. Como podemos ver en este verso, su audiencia era grande y esparcida. Le escribe a las 12 tribus en la dispersión. Entonces la persona a quien escribió la carta tuvo que haber sido muy conocido entre los cristianos de aquel tiempo. De la lista, solo 2 parecen ser predominantes para poder haber escrito una carta tan autoritativa. Santiago, el hijo de Zebedeo, y Santiago, el hermano de Jesús. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue un mártir a espada por la mano de Herodes Agripa en los primeros días de la iglesia primitiva. Lo vemos allá en Hechos 12, del 1 al 2, alrededor del año 44 después de Cristo. Santiago, el hermano de Jesús, al inicio rechazó que Jesús era el Mesías y Señor, pero después de que Jesús le apareció resucitado, Jacobo se convirtió en creyente, en Saniaco o Santiago. Después de esto, Santiago se convirtió en un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. Algunos eruditos creen que por su posición en la iglesia de Jerusalén, que Santiago, el hermano de Jesús, escribió esta carta. Y hay muchas teorías. Usted dígame cuál es, opine ahí en los comentarios.
En luz de su posición, su ascenso a liderazgo y autoridad, lo que sobresale es la manera como se identifica en relación a Jesús, un siervo de Jesús. Él no se dice ser el hermano de Jesús, no apela a su posición. En cambio, él se llama un siervo, un esclavo, un doulos o siervo. Esto era alguien que esperaba se diera su completa lealtad y obediencia a su amo. Todas sus libertades personales y deseos fueron puestos a los pies de su amo. Y como cristianos, esto es exactamente a lo que Santiago se refería. Autoexaminémonos con estas preguntas. ¿Es esta nuestra identidad más grande e importante? ¿Somos siervos de Cristo? ¿Hemos renunciado a todos nuestros derechos personales, deseos, libertades y preferencias en todos los aspectos de nuestras vidas? ¿Hemos soltado control de todas las áreas de nuestras vidas? Eso es lo que significa cuando decimos ser siervos, cristianos. Le invito a servir al Rey de Reyes y Señor de señores. Una pregunta. ¿Tu fe te impulsa a la acción? ¿Tu fe qué te hace hacer? ¿Te impulsa o no te impulsa? La fe y la acción van juntas. Y repetimos Santiago 1:1. Santiago o Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Como cristianos, nosotros debemos vivir vidas llenas de fe y fe impulsada por y para Cristo. Y eso es lo que vemos en este corto, impactante libro de Santiago. Hay muchas directivas en el libro de Santiago. Haz esto, no hagas eso o aquello. Por eso es que a muchas personas les gusta este libro. Es directo y muy sencillo de entender. Pero este libro no solo es de acción. Se trata de acción que es impulsada por fe en el Dios soberano. Desde los primeros versículos podemos ver que Santiago está dando ánimo y esperanza a los creyentes que estaban bajo una presión y tensión considerablemente grande. Ellos estaban pasando por pruebas severas. Lo veremos en el verso 2. Los ricos del mundo se estaban aprovechando de los pobres. Lo veremos en el capítulo 2. Entonces, esta carta de Santiago es una carta de apoyo o ánimo para el cristiano, basada en argumentos teológicos para enseñar a la iglesia a mantenerse pura. Además de ser una carta que sirve de ánimo para el creyente, también sirve para reprender y advertir en contra de permitir al mundo infiltrar con sus actitudes la mente del cristiano. Se nos anima a lo siguiente: a eliminar el doble ánimo en el capítulo 1, versos 5 al 8, a no enredarnos con el mundo en el capítulo 1, versos 27 y capítulo 4, verso 4, a no ser parciales con las personas, lo veremos en el capítulo 2, versos 1 al 4, a exhibir un hablar controlado y disciplinado, y lo veremos en el capítulo 3 del 1 al 12 y capítulo 4 del 11 al 12 y en el 5-9. Se nos anima a buscar la sabiduría de Dios en vez de la sabiduría mundana. Lo veremos en el capítulo 3, verso 13 al capítulo 4:3. Como cristianos debemos permitir que nuestra fe en Dios por medio de Cristo y nuestra obediencia a la palabra de Dios impulse nuestras vidas. Te invito a ser la clase de persona llena de fe e impulsada por fe en Dios, a la acción, a las obras. En más grande es tu fe en Dios, mayores serán tus obras en acción. Te hago otra pregunta. ¿Eres feliz o tienes gozo? ¿Conoces la diferencia entre la felicidad y el gozo? Uno depende de las circunstancias y el otro no. Santiago 1:2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Nuestra fe en Cristo crece y se arraiga muy profundamente en tierra de adversidad. Y nuestra actitud debe ser una de gozo. Duramente esos tiempos podemos sobrellevarlos a veces, pero es durante esos tiempos de pruebas que debemos mostrar este gozo. ¿Cómo puede ser posible esto? En el griego, la palabra gozo aparece al inicio de la oración de este verso. Eso le da énfasis. El énfasis está en el gozo. Está diciendo gozo completo, entero o total. Tengan, hermanos míos, cuando se encuentren en diferentes clases de pruebas. La emoción y la actitud del cristiano es una decisión que debe estar plantada y arraigada en el gozo, sin importar la situación. El tipo de gozo al que se refiere Santiago es un gozo puro, un gozo no mezclado, un gozo completo o total, gozo que solo el Señor puede proveer a nuestra alma y el gozo que solo se obtiene cuando tenemos una perspectiva eterna. Pablo expresa esta perspectiva eterna en Romanos 8:18 al decir, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, Jesús tenía una perspectiva eterna cuando Él aguantó o soportó o sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Los cristianos, usted y yo, a quien fue dirigido el libro de Hebreos, tenía una perspectiva eterna, como ya vimos. Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué es lo que quiso decir el autor cuando dijo que tenían una perdurable herencia? Él estaba diciendo que ellos habían puesto su gozo en el hecho de que el enemigo no puede destruir la esperanza del cristiano, ni el gozo en Jesucristo, aunque perdamos nuestras posesiones físicas. Él es nuestra perdurable posesión eterna y le pertenecemos a Él, siendo suyos. Pero Santiago nos dice enfáticamente, imperativamente y autoritativamente que consideremos las pruebas como una fuente de gozo. ¿Por qué Él nos exhorta a tal cosa? Santiago nos anima a tener gozo, porque esta no es nuestra inclinación natural de nuestra naturaleza humana. Nadie sale de una consulta médica después de recibir una mala noticia que tiene problemas con el corazón diciendo, mira cómo el Señor me va a usar. Nadie a primera se regocija sobre el hecho de que el patrón lo maltrata en el trabajo. Una respuesta de gozo no es la primera reacción o acción cuando estamos en medio de pruebas. A menos que, escúcheme, a menos que hemos centrado y entrenado nuestra mente y corazón en acorde con la palabra de Dios. Esta es una batalla que tenemos que enfrentar cuando hay paz y tranquilidad en nuestras vidas para que podamos enfrentar las pruebas con esperanza y decisión, y que sea el gozo el que resalta, independientemente a las circunstancias. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a crecer y aceptar que todas las cosas nos ayudan conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, como nos dice Efesios 1:11. Y tenemos que enseñarle a nuestros corazones y a nuestras mentes que con la gracia de Dios, caris, y la ayuda del Espíritu Santo, quien está trabajando para nuestro bien y su gloria en y a través de todas las cosas. La adversidad en nuestra vida puede ser usada para profundizar nuestra fe en Él, y esa es una razón para regocijarnos, y ese gozo lo puede guiar y ayudar diariamente. Entonces podremos decir, el gozo del Señor mi fortaleza es. Oremos los unos por los otros para que aprendamos a tener gozo, aún
a pesar de las circunstancias. Pero le hago otra pregunta. ¿Estás rodeado de pruebas? ¿Cómo te han dejado los momentos difíciles, las pruebas de la vida? Aquí en nuestro pasaje, verso 2 de Santiago, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Un autor que se llama Warren Wiersbe escribió: nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si valoramos la comodidad o el bienestar más que el carácter, entonces las pruebas nos serán molestas. Si valoramos más lo material y lo físico que lo espiritual, entonces no podremos regocijarnos o tener sumo gozo. Si vivimos solo para el presente y olvidamos el futuro, las pruebas nos amargarán más y no nos harán mejores. En otras palabras, aprendamos el valor de las pruebas, porque no es una cuestión de que si habrá pruebas, sino de cuando haya pruebas. Sabemos que como cristianos tendremos pruebas, pero generalmente no lo marcamos en nuestro calendario o en una agenda. El viernes o el lunes es día de prueba. Y el sábado también. No. En cambio, las pruebas nos vienen muchas veces sin avisar y de repente nos encontramos en medio de una prueba. Eso es lo que significa la palabra halléis. Significa caer en una situación o encontrarse rodeado por las pruebas. Pueden suceder en cualquier momento. No planeamos ser asaltados, no planeamos estar enfermos. Vienen esas cosas sin esperarlas. Pero sí sabemos que las pruebas vendrán. Por eso, dice Santiago, cuando te encuentres en diversas pruebas, en vez de decir, por si te viene una prueba. Una pregunta, ¿qué es una prueba? La palabra tiene dos significados y son muy básicos y estos significados pueden ser vistos en dos diferentes traducciones. Dentro de este capítulo 1 de Santiago, la palabra puede ser traducida prueba, denotando una aflicción externa o interna. Puede ser persecución, puede ser enfermedad financiera, cualquier otra situación difícil. La palabra también puede significar tentación, como veremos en verso 13. Allí la palabra tiene la idea de la tentación interna de pecar, para hacerte fracasar en lugar de quedar aprobado en una prueba, como probando tu fe. Esta es otra área donde la fe y la soberanía de Dios se cruzan. ¿Quién es el que prueba la fe para producir firmeza? Dios es el que prueba para fortalecer tu fe. Es necesario saber que hay cosas que Dios permite, promueve y practica. Aquí Santiago no está diciendo que Dios le está probando para ver si tiene fe o no. La idea es que las pruebas son un medio, un proceso de purificación y fortalecimiento para su fe. Sería difícil estar gozoso o tener sumo gozo en la prueba si pensáramos que Dios nos está probando para ver si tenemos algo de fe, la cual también proviene de Él. Sin embargo, podemos regocijarnos en las pruebas si sabemos que Él está trabajando y fortaleciendo nuestra fe. Ahora, quiero compartir un poema de Amy Carmichael. Amy sirvió como misionera en la India por más de 50 años sin jamás retornar a casa. Muchos buscaban su consejo sobre la obra misionera. ¿Su respuesta? A quien la mano divina esté llamando, debe hacer sus cuentas porque Él nos llama, pero que haga sus cálculos al pie de la cruz y ahí considere el costo. Cuando alguien pedía unirse a su equipo de misioneras, Amy les decía, no vengan a menos que puedas decirle al Señor y a nosotras, es la cruz de Cristo lo que me atrae. Amy nunca evitó hablar del calor, el aislamiento, las condiciones primitivas, las enfermedades y la muerte. Las heridas y las cicatrices se daban por sentado.
De ahí nace su poema. ¿Sin cicatrices? ¿No tienes cicatrices? ¿Alguna marca oculta en el pie, en el costado, en la mano? Te oigo cantar como poderoso en la tierra. Les oigo clamar por tu estrella ascendente y brillante. ¿No tienes cicatrices? ¿No tienes cicatrices? Yo fui herido por los arqueros, usado, clavado contra un árbol para morir, y desgarrado por bestias rapaces que me persiguen, desvanecí. ¿No tienes cicatrices? ¿Sin heridas? ¿Sin cicatrices? Como el maestro, así el servidor será. Perforados han de estar los pies que me han de seguir. Pero los tuyos, ¿están sin ningún daño? ¿Habrá llegado lejos quien no tiene ni heridas ni cicatrices? Como cristianos, las pruebas nos rodearán. Aún Jesús tuvo muchas y aún aprendió obediencia por lo que él sufrió. Y así como las cicatrices o los callos en el cuerpo prueban ser piezas de piel resistentes y firmes, así también nuestra fe se mirará cuando miramos hacia el autor y consumador de la fe, sabiendo que Él nos está atrayendo hacia su cruz y hacia Él. Animémonos los unos a los otros a continuar adelante, aún a pesar las pruebas. Pero te hago otra pregunta. ¿Necesitas paciencia? ¿Sabías que la paciencia es el resultado de una fe puesta a prueba? Veamos ahí en nuestro pasaje, Santiago versos 2 al 3. Dicen, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué nos motiva a soportar las diferentes pruebas y soportarlas con paciencia? ¿Qué convencerá a nuestros corazones y mentes de que Dios será glorificado y nuestro bien se logrará a través de las pruebas que podamos enfrentar? Santiago nos da la respuesta a estas preguntas. Hay por lo menos 3 palabras diferentes que pueden traducirse como saber o sabiendo en el Nuevo Testamento. De hecho, hay diferentes significados que coinciden. Cada uno de ellos puede traducirse como consciente, comprender o conocer o percibir. Pero esta palabra en nuestro texto, sabiendo, conlleva una variación más profunda que el conocimiento intelectual o teórico. Habla más del conocimiento de la experiencia a base de las circunstancias. Veamos si podemos ver esta variación en la forma en que se usa en el Nuevo Testamento. En Mateo 1, 24 al 25 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Él sabía lo que él tenía que hacer. Él estaba consciente y comprendía lo que tenía que hacer. Más tarde en Mateo 7 del 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Lo conocían en teoría o sabían de él, pero no habían tenido una relación íntima y personal con el Señor. Y en Lucas 16:15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Aquí los que se justifican no tienen un conocimiento completo, pero Dios lo conoce todo. La idea de esta palabra es la de conocimiento completo e incluso íntimo, más allá del ámbito del hecho o intelectual. Y muchas veces ese conocimiento se gana a través de la experiencia. Entonces, cuando Santiago les dice a sus lectores que saben que la prueba de su fe produce paciencia, se está refiriendo a algo más allá de tener un conocimiento intelectual.
Él está diciendo, ustedes han estado aquí antes y saben lo que esto logra, o han visto por sí mismos, por sus experiencias, cómo se desarrollan estas circunstancias en las vidas de otros cristianos. Ustedes tienen esas experiencias para aprovecharlas. Su fe aumentó a base de la prueba. Se hicieron más fuertes en su fe. Hay algo mejor y más duradero que el dolor que puedes sentir en el momento de las pruebas. Como cristianos sabemos por la palabra de Dios, al conocer las experiencias de los demás, sí, sino también a través de las nuestras, que Dios está trabajando y moviéndose para lograr algo por su gracia, para su gloria y para nuestro bien. Y en eso podemos tener esperanza y consuelo diariamente. Oremos los unos por los otros para tener esto. Pero la siguiente pregunta es esta. ¿Tu fe está creciendo y perseverando? O sea, ¿cómo está tu fe? ¿Estás perseverando y creciendo? Contéstame ahí, por favor, en los comentarios. Santiago 1 del 3 al 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En tiempos de prueba, Dios puede estar probando y refinando tu fe, pero Satanás puede estar usando la misma situación para tentarte, o sea, atacando tu fe. Es por eso que Jesús oró por Simón Pedro de esta manera en Lucas 22 del 31 al 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, una vez aprobado que no fuiste vencido por la tentación, ve y confirma o fortalece a tus hermanos con tu fuerza, con tu fe. La fe de Pedro no solo falló, sino que se profundizó, lo cual es uno de los motivos de las tentaciones. La capacidad de desarrollar firmeza y fuerza a menudo viene a base de las victorias espirituales. Vimos en Hebreos 10:32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea que inmediatamente después de que Jesús fue bautizado y Dios Padre pronunció su bendición sobre él, Satanás entró en escena con ataque y tentación a base de duda y le dijo, si eres el Hijo de Dios. No hay nada más encantador para el enemigo que atacar la fe con dudas. Pero recuerde esto, Satanás está aprovechando las pruebas que Dios ha permitido para el creyente. Dios tiene la intención de usar estas pruebas para fortalecer nuestra fe. Job dijo allá en Job 6:4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Seguramente Satanás en ese momento estaba celebrando lo que le estaba haciendo a Job, lo cual no podía hacer sin el permiso de Dios. Pero Dios sabía exactamente cuál sería el resultado final. Escucha el resultado final que se destaca. Porque sabes que la prueba de tu fe produce firmeza o paciencia. O sea que toda esta charla sobre firmeza y resistencia nos lleva a la doctrina de la fe, de la perseverancia, de los santos. La razón por la cual las pruebas o tentaciones pueden ser vistas como gracia para el creyente es porque resultan en firmeza y fortaleza, lo cual es evidencia de una fe genuina. Los verdaderos santos de Dios perseverarán en la fe. Este es nuestro punto de vista humano, terrenal y bíblico. Sin embargo, también hay un punto de vista celestial que llamamos perseveración de los santos o seguridad del creyente. Entonces, ¿cuál es? ¿Perseveramos o Dios nos preserva? Por un lado,
Si solo confiamos en nuestra propia perseverancia y fortaleza para resistir las pruebas, nos volveremos jactanciosos y orgullosos. Confiaremos en nuestras propias habilidades e intentaremos destronar al Señor. Pero, por otro lado, si decimos que somos creyentes y nunca ejercemos una fe madura porque simplemente nos atenemos a que ya somos salvos, abusamos de la palabra de Dios. Como creyentes, estamos seguros en el cuidado y provisión de Dios. Y es esta misma seguridad la que hace posible nuestra perseverancia. Van juntas de la mano. Más tarde aprenderemos en 1 de Pedro 1:5 que nos muestra tanto la perseverancia como la preservación. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra pregunta. ¿La fe de quién? Nuestra fe. ¿El poder de quién? El poder de Dios. Pero proviene de su poder y aún la fe que Él nos da proviene de Él. Así que miremos el cuadro completo. Dios nos salva y nos mantiene seguros por la fe que nos da. Y esta fe que nos da no es una fe inactiva que dice, soy salvo, entonces haré lo que yo quiera, cuando quiera, ya que no tengo que caminar por fe. Claro, habrá tiempos de inmadurez. Por supuesto, habrá temporadas de desobediencia. Somos humanos. Pero la fe genuina en Cristo persevera hasta el final. El que no persevera, lo más probable es que nunca tuvo fe verdadera, genuina y salvadora para empezar. Esto es lo que sabemos por el testimonio de las Escrituras y los que hemos sido llamados a conocer íntimamente a través de la prueba o tentación. Cuando Dios permite las pruebas o tentaciones, nos regocijamos al saber que están exhibiendo su gracia de preservación y trabajando en nosotros la perseverancia. Oremos para que continuemos de esta manera. Otra pregunta. ¿Usted necesita aumento de fe? O sea, ¿tu fe cómo está? ¿Está creciendo? ¿Qué te hace hacer tu fe? ¿Te impulsa a la acción? El verso 4 de Santiago 1 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, o sea, completos o enteros o íntegros, sin que os falte cosa alguna. MacArthur, un comentarista, dijo, la única forma de salir de una dificultad o prueba es a través de ella, o sea, atravesándola. Muchas veces queremos evitar o evadir las pruebas, sacándoles la vuelta. Pensamos que podemos cursar la vida sin ellas. Santiago incluso implica que a veces interrumpimos la trayectoria de la constancia o firmeza. En otras palabras, no dejamos que la prueba siga su curso completo en nuestras vidas para refinarnos hacia la perfección e integridad. Cuando hacemos eso, perdemos tiempo porque la lección eventualmente se aprenderá, pero podría haberse aprendido mucho antes. Muchas veces, aún como hijos, no aprendemos la lección a la primera o a la buena, haciendo los cambios necesarios. Muchas veces, aún después de varias interrupciones, seguimos por el camino que nos lleva al dolor. De cualquier manera, hay dolor. El dolor que nos refina y nos completa sacando las impurezas, o el dolor por la falta de ser cabales o completos. ¿Qué quiso decir Santiago con que la paciencia tenga su obra completa para ser perfectos y cabales? La palabra utilizada para cabal es una palabra muy interesante. La idea de la palabra es ser completo en todas las áreas, holísticamente, ser íntegros,
estar cabal, dejar que la paciencia siga su curso completo, trayendo madurez y solidez, paso a paso, día a día, en cada aspecto de la vida, completando a la persona, llevándola a sus juicios cabales, completos, enteros, o sea, siendo íntegro. Puedo animarte hoy a tener por sumo gozo las pruebas de la vida que te completan por este simple motivo. Al saber que Dios está obrando en tu vida para hacer crecer tu fe, amor y firmeza en Él. Un cristiano no quiere solo un poco de fe y gracia. Él quiere todo lo que sea posible en cada parte de su vida. Y si te encuentras en medio de una prueba en este momento, obviamente Dios piensa que podrías usar el aumento de fe. Oraré que tu fe no falte y cuando salgas al otro lado, tu fe haya aumentado, perfeccionando tu integridad. Ora por mí también que suceda esto. Te pregunto, ¿y cómo reaccionas ante la prueba? ¿Cómo reaccionas ante las dificultades y pruebas de la vida? Espero que reacciones o acciones sabiamente. El verso 5 de Santiago 1 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando te encuentras en medio de una prueba y no sabes qué hacer, cómo actuar, a dónde acudir, lo mejor que uno puede hacer es orar pidiendo sabiduría. Estamos en Santiago 1, donde Santiago nos ha dicho que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y luego nos dice que la primera parte del versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cuál es la conexión entre tener una actitud de gozo en medio de las pruebas y la sabiduría? La conexión que se necesita, sabiduría para las pruebas de esta manera, es esta. Se necesita una perspectiva eterna. Y si se te dificulta ver la situación en que te encuentras como una situación de gozo, entonces debemos orar pidiendo sabiduría, lo cual guiará nuestros corazones y mentes en esa dirección. Parece que Santiago piensa que uno de los ingredientes principales que faltan cuando se trata del desarrollo de nuestra fe es la sabiduría. Nótese que el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y luego el versículo 5 comienza, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, si te hace falta algo, en este caso sabiduría, pídela a Dios. Pero esto no es lo que hacemos a menudo, ¿verdad? Quizás oramos, pero nuestras oraciones generalmente giran en torno a que Dios cambie las circunstancias, en lugar de navegarlas con santidad y sabiduría. Nuestras oraciones suelen escucharse así. Padre Celestial, por favor, cambia esta situación. Por favor, arregla este problema. Por favor, quita eso, etc. ¿Cómo serían las cosas si oráramos algo así? Padre, quiero considerar esta prueba como un medio de gozo y glorificarte a través de ella. Pero sinceramente me está costando mucho hacerlo. No sé qué hacer, qué decir, cómo manejarla. Quiero ser firme. Por eso necesito tu sabiduría. Por favor, dame sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Mi oración es que pidamos a Dios la sabiduría que necesitamos para enfrentar las situaciones difíciles. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Te da Dios lo que le pides? ¿Qué le pides a Dios cuando le oras? ¿Le pides sabiduría? ¿Te da abundantemente lo que le pides? El verso 5, nuevamente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Servimos al Dios Todopoderoso. Y se muestra en cómo Él da sabiduría a sus hijos que le piden. El rey Salomón le pidió sabiduría y Dios se la dio. Cuando se trata de cómo Dios responde a las súplicas de sabiduría de sus hijos, ¿cómo te imaginas que Él la da? Santiago nos dice exactamente cómo sucede esto, cómo ocurre. Dios da sabiduría a sus hijos, dice, abundantemente, generosamente y sin reproche cuando la piden. Las palabras claves son abundantemente y sin reproche. La palabra que Santiago usa para abundantemente o generosamente solo se usa aquí, en el Nuevo Testamento, aquí en el libro de Santiago. Y la raíz de esta palabra tiene la idea de singularidad, sin distracciones, sin reservas. En otras palabras, no está contando las unidades de sabiduría que está otorgando a sus hijos, sino que generosamente derrama su sabiduría sobre nosotros sin pensar en cuánta sale de su almacén. Por eso dice que servimos al Dios que todo lo puede, todo lo tiene y nada es imposible para Él. Él es abundantemente, generosamente, sin límites. Por eso se pone aún un poco mejor ahí después con Santiago. Santiago dice que Dios no solo es un Dios extravagantemente cuando se trata de dar sabiduría a sus hijos que la piden, sino que también da esa sabiduría sin reproche o sin encontrar faltas. Él no mira en nuestro pasado para encontrar razones por las que no debería darnos sabiduría. Cuando se trata de que Dios conceda sabiduría, no hace esto. No dice, bueno, la última vez que sucedió esto tenías los medios, la habilidad y lo necesario, pero elegiste actuar como un tonto. Creo que te negaré la sabiduría y te dejaré tambalear. No, cuando venimos con fe, Él concede la sabiduría de manera extravagante. Debido a la mano bondadosa de Dios para dar sabiduría, debemos venir con certeza, sin temor, con fe, pidiéndola. Mi oración es que le pidas a Dios sabiduría cuando te encuentres en momentos difíciles. Y te hago otra pregunta cuando sucede esto. ¿Dudas o tienes fe? ¿Tienes fe cuando le pides a Dios sabiduría? ¿O eres como la onda del mar, dudando? Note lo que dice el verso 6 de nuestro capítulo 1 de Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si Dios da sabiduría generosamente, abundantemente, sin reproches a sus hijos que le piden, ¿por qué pareciera que nunca obtengo la sabiduría?, te preguntarías. En contexto, Santiago 1 del 5 al 8 dice esto: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero note el verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El 7. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aunque Dios tiene la mano abierta y es bondadoso cuando se trata de dar sabiduría a sus hijos, hay un obstáculo que podemos poner nosotros que impide que Dios nos conceda su sabiduría abundantemente y generosamente. Santiago etiqueta ese obstáculo de dos maneras diferentes: duda y doble ánimo. Ambas palabras describen a una persona que tiene lealtades divididas. Una persona que duda no es necesariamente una que no tiene pensamientos lo suficientemente elevados sobre Dios.
Si ese fuera el caso, nuestras oraciones no serían contestadas jamás. Más bien, lo que encontramos aquí es una persona que duda, es aquella que va y viene, o es inestable, no firme. O sea que no es firme en qué o en quién confía. ¿Conoce de esta clase de persona? ¿Es usted así? Entonces, si le pides a Dios sabiduría sobre cómo navegar una situación o pruebas difíciles en tu vida, pero también vas a que te lean las cartas, o vas a consultar a un adivino o al zodiaco, entonces no deberías esperar que la sabiduría de Dios se manifieste en tu vida. Pero es aún más profundo si le pides sabiduría a Dios, quien promete darla y hacerlo en abundancia y sin límites a sus hijos, pero también te estás alimentando de la sabiduría del mundo o de los últimos productos de esquemas piramidales, entonces no tienes ninguna razón real para esperar que la sabiduría de Dios se muestre en tu vida. La palabra de doble ánimo trae consigo la misma idea, pero muestra cuán profunda es la división. Esta palabra habla de un corazón dividido. O sea, significa creer de una manera ahora mismo cuando sea ventajoso y creer de otra manera más tarde cuando parezca ventajoso en ese momento para mí. O sea que esta persona fluctúa cuando conviene. Todo esto contrasta con la determinación de Dios y el objetivo del versículo 4 para el creyente. Ser perfecto, ser íntegro, ser completo, no dividido, no de doble ánimo. El mundo te dirá que sigas un poco de este consejo y lo mezcles con un poco de esa otra cosmovisión y rocíes un poquito de Jesús y listo. Pero Dios te pide lealtad completa y no estar dividido en tu corazón, en tu mente, en todo. Pero Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no seas inestable. Así como funciona. Ten una mente firme en el Señor. Confía solo en Él. Ámalo con todo el corazón y observa cómo responde Él abundantemente. ¿Y sabes qué? Él también da gracia a los humildes. Tu condición te ayuda a gloriarte o a ser exaltado. Nota el verso 9 de Santiago 1. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. A menudo consideramos la condición de pobreza física como una de las mayores pruebas y dificultades de la vida. Sin embargo, parece ser un lugar exaltado en las Escrituras. ¿Por qué es eso? Santiago, el medio hermano de Jesús y el líder de la iglesia de Jerusalén, escribió, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. La historia nos dice que la audiencia a la que Santiago probablemente se dirigía era pobre, extremadamente. Una hambruna había afectado durante este tiempo y los afectó duramente a toda esta área, casi al mismo tiempo que se escribió esta carta. Y la comunidad en general habría condenado al ostracismo y maltrato a los judíos cristianos por sus creencias en Jesús, tal y como estamos viendo en varios países alrededor del mundo, donde se les prohíbe vivienda, comida y ayuda social y médica a los cristianos. De modo que la idea de estar en un lugar inferior en la escala de estatus socioeconómica era una realidad para los lectores de Santiago. Sin embargo, Santiago dice que ellos son los que están en un estado exaltado. O sea que Santiago no está hablando de un estado exaltado arrogante, ni del orgullo personal de sentirse importante. Lo que Santiago nos está diciendo es que una persona puede exaltarse al valorar lo que Dios valora y de tener una perspectiva eterna y celestial en lugar de una perspectiva terrenal y temporal. Estos creyentes probablemente estaban enfrentando una prueba de pobreza extrema, como lo es en varios países donde hasta el 90% están sin trabajo hoy en día. Pero la forma en que podrían considerar esta prueba como motivo de gozo
sería teniendo la sabiduría para ver y saber que su estado espiritual y eternal era mucho más valioso y superior que sus posesiones físicas y terrenales. No solo eso, sino que también podían gloriarse del hecho de que su condición les ponía más cerca del día en que serían unidos plenamente como miembros del reino venidero de Cristo. ¿Qué de tu perspectiva? ¿Está tu mirada en lo material y temporal o en lo celestial y eterno? Si no es así, te invito a orar pidiendo la sabiduría de Dios para poder poseerla. O sea que ahí te hago esta pregunta. ¿Tienes una perspectiva rica? Ahora no de pobre, sino de rico. ¿Cuál debería ser la actitud de un cristiano rico? ¿Anhelar morir o vivir? Note los versos 9 al 11 de Santiago 1. Dicen así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Cuál debería ser la cosmovisión y actitud del cristiano rico? En los versos anteriores consideramos la perspectiva del cristiano pobre sobre su propia pobreza. Puede gloriarse de que es parte de un reino celestial, el reino de Cristo, que le proporciona riquezas verdaderas y eternas. Pero ahora Santiago dirige su atención al hermano rico. Esto es lo que quiero que notemos aquí. En ese día y en ese tiempo era un pensamiento común que los ricos eran considerados bendecidos por Dios y que los pobres eran considerados oprimidos por Dios. Pero Santiago dice que eso no es cierto. Tanto los pobres como los ricos pueden ser bendecidos. Es solo una cuestión de perspectiva y cosmovisión. Santiago le dice al hermano rico que debe gloriarse en su humillación. Luego Santiago pasa a definir lo que quiere decir con humillación, y eso es muerte. Note en la ilustración de la flor, no son las riquezas mismas las que se marchitan y que caen y perecen. Es el rico. La persona rica puede gloriarse y esperar su propio desvanecimiento de esta vida hacia la vida celestial, porque sabe que es ahí donde se almacenan y experimentan las verdaderas riquezas. Alguien que me cite ahí abajo cuál es el pasaje que nos dice que no hagamos tesoros aquí sino allá. Así que, ¿cuál debería ser la actitud de un cristiano rico? Puedes anhelar y esperar la muerte para estar con Cristo, amándole más a Él que a las riquezas. ¿Qué clase de creyente eres? Si eres rico, ¿estás viviendo para enriquecer a otros en Cristo? Algunos no entenderán esto porque su enfoque está en las riquezas terrenales. Te invito a orar y a poner tu amor por Cristo en el centro, no a las riquezas. Y aquí surge la siguiente pregunta: ¿vives para la recompensa? ¿Perseveras y practicas la perseverancia? Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La práctica de la fidelidad bajo presión produce un carácter de fidelidad. Algunos disfrutan del ejercicio, otros vivimos para comer y otros comemos para vivir. Pero el que hace ejercicio somete su cuerpo a una dosis saludable de estrés físico y resistencia que luego, después de un tiempo, produce la capacidad en su cuerpo para soportar cantidades cada vez mayores de estrés físico duramente y más tarde periodos más largos. Pero, ¿qué sucede cuando dejas de hacer ejercicio? Sin ejercicio
sin estrés físico saludable ni resistencia durante largos días, ¿podrás levantar la misma cantidad de peso a la misma velocidad durante el mismo tiempo de lo que podías hacer semanas antes? No, no podrás. Has descuidado la práctica de hábitos saludables. Entonces, si deseamos ser etiquetados como cristianos fieles para la gloria de Dios, entonces tendremos que ser perseverantes y ejercitar perseverancia, siendo firmes bajo el estrés de las pruebas. La práctica de la fidelidad bajo presión produce un carácter de fidelidad, de fiel, y no eres inestable para allá y para acá, que vienes un domingo sí, al otro no. En otras palabras, una persona firme se forja soportando las pruebas de la vida. Eres constante en todo lo que haces. Escuchemos nuevamente lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado, feliz, 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 bendecido el hombre que permanece firme bajo la prueba. Aquí también la mujer, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de la vida. O sea que soportar pruebas fielmente produce la calidad de la fidelidad, la cual nos trae la corona de la vida. Esa corona o premio de la vida es la vida eterna. Santiago está usando la recompensa de la vida eterna como un medio para motivarnos a ser firmes, no para ganarnos la vida eterna, sino que la misma vida eterna como premio es mayor que cualquier premio recibido. Algunos pueden encontrar eso extraño. ¿No es un poco egoísta y anticristiano permitir que el factor motivador de tu fidelidad sea una recompensa que recibirás? ¿No pareciera una razón para glorificar a Dios? Bueno, puede que no parezca así hasta que descubres que lo que hace que la vida eterna sea tan buena es que pasaremos a la eternidad con Dios mismo. Eso sí es premio, hermanos, regalo no merecido. Así que practica la fidelidad diariamente para que seas una persona fiel que recibirá la corona de la vida. No para recibirla, sino porque ya eres cristiano, ahora sé fiel. Y te hago esta siguiente pregunta. ¿Tu vida demuestra cuánto amor tienes para con Dios? Note nuevamente el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. El pastor y autor A.W. Tozer dijo una vez que tienes tanto de Dios como tú desees, y cuánto lo deseas y lo amas es probado por la vida que vives para Él. Leamos nuevamente 1:12 de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Notaste que la persona que recibe la corona de la vida es identificada de dos diferentes maneras? Primero, aquellos que reciben la corona de la vida permanecen firmes bajo la prueba. Pero luego también se les identifica como los que aman a Dios. Así que una cosa que Santiago está diciendo es que los que aman a Dios demuestran su amor por Él con su firmeza, con su estabilidad, con su constancia. Esto no quiere decir que estas personas sean perfectas, o que nunca duden, o que nunca se quejen de alguna situación, pero sí significa que la trayectoria de su vida, en los buenos y en los malos momentos, es de constancia, porque aman, atesoran y confían en Dios. Así que une estas dos cosas conmigo, anteriormente aprendidos, que la motivación para ser firmes, soportar las pruebas, es que nos acerca a Cristo, lo cual debería ser una razón para regocijarnos. Y ahora estamos viendo que una prueba de nuestro amor hacia Dios es permanecer firmes bajo la prueba, que es recompensada con la vida eterna con Dios. Acercarse a Dios es el anhelo del corazón del cristiano, queriendo a Dios más que consuelo,
más que estatus, más que riquezas, deseando más a Dios que pidiendo de Él. Alexander Maclaren escribió: podemos tener tanto de Dios como queramos. Cristo pone la llave del tesoro en nuestra mano y nos pide que tomemos tanto como querramos de Él, de Cristo. Si un hombre tiene acceso a la caja fuerte de un banco y se le dice que tome todo lo que desee para sí y sale con un centavo, ¿de quién es la culpa? De que sea pobre. Así en lo espiritual. Ora a Dios que pueda soportar la tentación, resistir la prueba y amar a Dios con todo y empaparte de Él en todo aspecto.